No sé si... Sí, está encendido. Porque tiene un ruido. ¿Se oye bien? Vale. Bueno, pues muy buenos días a todos y a todas las que estáis hoy aquí presentes acompañándonos en un día que es muy importante para la Junta de Extremadura, porque vamos a presentar la oferta formativa de formación profesional de Extremadura para el curso 24-25. Tengo a nuestro consejero de Economía, Empleo y Transformación Digital, Guillermo Santamaría, porque este plan estratégico para la educación profesional de Extremadura del periodo 2024-27 es un trabajo que hemos hecho conjuntamente, que hemos realizado desde las dos consejerías, como no puede ni debe ser de otra manera, porque, como todos ustedes ya saben, es una de las políticas de gobierno de María Guardiola y no tiene otra finalidad que la de garantizar que el sistema educativo en todas sus etapas, incluyendo a los adultos, contemple acciones dirigidas a la empleabilidad del alumnado, a su desarrollo personal y profesional. No podemos consentir que haya empresas que no encuentren trabajadores cualificados y que los alumnos cualificados no encuentren su lugar en el sistema productivo actual de nuestra región de Extremadura. Por eso somos conscientes de que tenemos que poner solución a este grave problema que afecta muy especialmente a Extremadura y a nuestra juventud. Para conseguirlo es muy importante la implicación de todos los sectores involucrados y por eso ambas consejerías llevamos trabajando desde hace muchos meses para dar una respuesta coordinada, coherente a este sistema productivo y, por supuesto, al sistema educativo. Por eso, posteriormente, le daremos la palabra para que nos explique el consejero la parte que hemos hecho conjuntamente en este sistema educativo. Quiero dejar constancia de que estamos ante el mayor reto al que no se han enfrentado nunca una administración desde los inicios de la puesta en marcha de la formación profesional. Este es un reto que vamos a implantar el próximo curso atendiendo a la Ley Orgánica 3/2022 del 31 de marzo de ordenación e integración de la formación profesional, pero tenemos que ser conscientes de que es una ley que todavía le falta mucha normativa por desarrollar por parte del Ministerio. Aunque sí que es cierto que por este Gobierno, por esta Junta, en el próximo curso, es decir, el 24-25, vamos a sentar las bases de un proceso de transformación de la formación profesional que se irá implantando progresivamente a lo largo del resto de los cursos académicos. De tal manera que en este próximo, el que empieza en septiembre, es decir, el curso 24-25, y en cumplimiento de esta ley, toda la formación profesional base dual, pasando del 42% de dualización que hay en este curso en el que estamos ahora al 100% para el 24-25. Vamos a poner también en marcha un convenio marco que va a regular la relación entre las empresas y los centros educativos de formación profesional para todos los alumnos en su periodo de estancia de prácticas en la empresa. Estamos hablando de una simplificación administrativa que va a permitir una gestión ágil y sencilla, especialmente para todas las empresas, de tal manera que todos aquellos alumnos que vayan a realizar prácticas en cualquier empresa, estas solamente tendrán que hacer una adhesión a ese convenio, con lo cual vamos a agilizar todo el procedimiento. Estimamos que habrá entre 4.500 y 5.000 empresas las que se vayan a acoger a este convenio para el próximo curso. Y, por supuesto, también quiero recordar que desde el 1 de abril se están gestionando las altas y bajas del alumnado en la seguridad social de todos aquellos que están realizando estas prácticas de formación en las empresas, incluyendo, por supuesto, el abono y la gestión de las cuotas. Y lo vamos a seguir haciendo para los próximos cursos, a pesar de todas las barreras que nos estamos encontrando, ya que el Ministerio no está dando ningún tipo de respuesta. En relación a los datos referidos a la oferta de formación profesional para el curso 24-25, le queremos decir que la Consejería va a ofertar este próximo curso un total de 567 grados de formación profesional
entre básico, medio y superior, lo que va a suponer una inversión de 97 millones de euros. Además, vamos a contar con 22 cursos de especialización y 122 certificados de acreditación implantados en colaboración con la Consejería de Economía y Empleo, y del que luego les hablará más detenidamente su consejero. En total, la oferta de formación profesional que ofrecemos a nuestros alumnos contiene 711 opciones. Se trata de una oferta educativa adaptada al tejido productivo extremeño y que va dirigida a 24.834 alumnos, que es lo que se ha estimado que serán las matriculaciones en estos grados de formación profesional para el curso 2024-25. Esta nueva oferta formativa va a implantar 41 enseñanzas adicionales a las que hay en la actualidad. De ellas hay 3 titulaciones que se van a impartir por primera vez en Extremadura y que van a venir a completar esa oferta de determinadas familias profesionales. Es decir, se va a implantar la auditoría energética, que es un curso de especialización en el IES San Roque de Badajoz, documentación y administración sanitaria, que es un grado superior en el IES Javier García Telles de Cáceres, y Química y Salud Ambiental, que también es otro grado superior en el IES San José de Badajoz, pero esto sí que queremos hacer hincapié que será para el curso 25-26. También contamos con importantes novedades para este próximo curso 24-25, entre ellos que vamos a contar con dobles titulaciones. Aparte de lo ya existente, se van a implantar 3 enseñanzas conducentes a una doble titulación, una base en Cáceres y 2 en Badajoz. Esto va a suponer la oferta de 6 títulos adicionales, de tal manera que los alumnos solo tienen que hacer una matrícula y pueden obtener 2 títulos en 3 cursos. Las titulaciones que se van a dualizar son desarrollo de aplicaciones multiplataforma y desarrollo de aplicaciones web, los 2 son grados superiores en el IES Aberragas de Mérida. Administración y finanzas y asistencia a la dirección, también grado superior, en el IES Ágora de Cáceres. Y producción agropecuaria y producción agroecológica, ambos grados medios y con carácter experimental, en el IES Antonio Nebrija de Zalamea de la Serena. Otra de las novedades con las que vamos a contar es la modalidad de formación profesional destinada a personas con necesidades específicas. De tal manera que para este curso 24-25 también se van a incluir certificados e itinerarios de certificado. Y también queremos dejar constancia de que se van a implantar itinerarios de grado básico y grados medios. Es decir, se van a implantar 4 itinerarios formativos de grado básico a grado medio, 2 en cada provincia. De esta forma, el alumno que quiera acceder a un itinerario va a tener garantizada su matrícula desde el primer curso del grado básico al segundo curso del grado medio, es decir, la va a tener garantizada durante los 4 años, de tal manera que no tendrá que volver a pasar por el proceso de admisión al superar el primero. Estos itinerarios de los que les estoy hablando son mantenimiento de vehículos y electromecánica de vehículos automóviles en el IES Menéndez Valdés de Villafranca de los Barros, fabricación y montaje y mantenimiento electromecánico en el IES ESAEM de Burruaga de Mérida, electricidad y electrónica e instalaciones eléctricas y automáticas en el IES Zurbarán de Navalmoral de la Mata, peluquería y estética junto con estética y belleza en el IES Virgen de Guadalupe de Cáceres. También, como contrapartida, hay una serie de supresiones, pero solamente se van a suprimir 10 ciclos y solamente van a ser ciclos en los que los últimos 6 cursos han contado con menos de 6 alumnos y no se suprimen como tal esa formación, ya que se han sustituido por certificados de profesionalidad.
como es el caso de Cocina en Cabeza del Buey, Orellana la Vieja o Jarandilla de la Vera. Desde ambas consejerías hemos estudiado todas las enseñanzas con bajas matriculaciones de alumnos y hay más de 60 con 10 estudiantes o menos. Y aún así, este Gobierno ha decidido realizar un gran esfuerzo y mantener gran parte de ella. Tanto es así que algunos de ellos, como digo, a pesar de que ciertos ciclos contaban con muy pocos alumnos, se ha decidido mantener la oferta, entre otras cosas teniendo en cuenta que era la única que existía en esa zona y que este Gobierno, como bien saben y les vuelvo a recordar, está apostando y está apoyando a las zonas rurales extremeñas. Así, un ejemplo de ello ha sido el ciclo de agrojardinería en Berlanga y La Parra o de cocina en Villanueva de la Vera. Cada ciclo que hemos decidido mantener, sí que quiero que quede constancia que tiene un coste de 169.000 euros. Pero antes de darle paso a mi compañero, quiero decirle que este proceso de implantación, sustitución y supresión de enseñanzas de formación profesional se ha realizado conjuntamente en coordinación entre esta consejería, es decir, Educación, Ciencia y Formación Profesional, y la Consejería de Economía, Empleo y Transformación Digital. Como les he dicho al principio, ha requerido de muchos meses de trabajo y quiero hacer una mención especial y un agradecimiento especial a los directores y directoras general de formación profesional y de formación para el empleo del SESPE y sobre todo a sus equipos también, que son los que realmente han estado muy duramente haciendo este análisis tan exhaustivo para que ningún extremeño ni extremeña se quedara sin ningún tipo de acreditación y de formación de lo que tiene que ver en el ámbito de la formación profesional en sus distintas vertientes. Así que, de este trabajo conjunto, hemos conseguido una oferta integrada de todas las enseñanzas del sistema de formación profesional para que el alumno pueda elegir entre las distintas opciones más relacionadas con sus intereses, ya sea un ciclo o un certificado. Y quiero recordar que antes salían por separado y el alumno no conocía toda la oferta, aún teniendo en cuenta que educación y empleo estaban en la misma consejería. Por eso quiero poner de manifiesto el trabajo realizado por estas dos consejerías, por estas direcciones generales, porque estando en diferentes consejerías, para que vean que no importa la ubicación, porque lo realmente importante es la compenetración y las ganas de trabajar conjuntamente. También hemos conseguido una oferta complementaria geográfica, es decir, hemos llegado a todos los puntos de Extremadura para complementar la oferta que en este mismo sentido ha realizado la Consejería de Economía, Empleo y Transformación Digital a través de su certificado. Y lo más importante, una oferta compensadora de supresiones y o no implantaciones, porque allí donde se ha suprimido o no se ha podido implantar un ciclo, se ofrece un certificado de profesionalidad. Por tanto, quiero manifestar mi satisfacción del trabajo conjunto realizado por los equipos de estas dos consejerías, porque creo que es un ejemplo que se debe seguir, y no digo entre otras consejerías de nuestro Gobierno, porque ya se está haciendo, sino un ejemplo de cómo se tiene que trabajar en la formación integrada del resto de las instituciones. Muchas gracias, consejero, no solamente por estar aquí, que es un placer, y entre otras cosas un trabajo conjunto que presentamos los dos, sino por la buena predisposición y el trabajo bien hecho por todo tu equipo. Muchas gracias. Muchas gracias, consejera. Para mí, personalmente, siempre ha sido un placer colaborar contigo, lo sabes. Nos conocemos de hace muchos años y hemos colaborado en otros ámbitos y profesionalmente también. Y hoy creo que presentamos un trabajo que es un amplio proyecto educativo que pone de manifiesto la excelente coordinación entre consejerías que se mantiene en el Gobierno de María Guardiola. Nosotros siempre llevamos a gala que
hemos juntado la competencia de empleo a la de economía, porque entendemos que la oferta de empleo o la generación de empleo, perdón, se realiza desde las empresas y es imprescindible que acerquemos los perfiles profesionales que necesitan las empresas a los perfiles profesionales que salen de los diferentes ciclos educativos, y esto es el reflejo de lo que presentamos hoy. Presentamos un trabajo en el camino de acercar la oferta y la demanda de empleo, y quiero empezar, como ha hecho la consejera, pues primero dando las gracias a ella, porque da gusto trabajar con ella, y dando las gracias a los equipos, a Pedro, al director general de Formación Profesional y a su equipo, a María José Nevado, directora general de Formación para el Empleo de su equipo, a Celia también, Derecho, a todo el equipo del SESPE, porque han hecho un trabajo exhaustivo y muy detallado en el que pues hemos intentado acercar oferta y demanda, además aterrizado sobre el territorio. Se trata de un programa de formación completo y ambicioso entre formación profesional de la Consejería de Educación, Ciencia y Formación Profesional y los certificados de profesionalidad de la Consejería, a la que represento, de Economía, Empleo y Transformación Digital. En el caso de los certificados de profesionalidad, pasamos de 52 a 122 certificados. Nunca se habían hecho en Extremadura tantas acciones formativas. Es un programa que surge de escuchar y de visitar a las empresas y que atiende a sus necesidades formativas, conectando las necesidades, como decía, con la cualificación de las personas que buscan trabajo. Se van a programar 122 certificados profesionales con una duración media de entre 500 y 600 horas en 40 institutos de enseñanza secundaria de la comunidad autónoma y aproximadamente para 1.830 alumnos que serán beneficiarios de estas ofertas formativas, con un presupuesto estimado de unos 6 millones de euros para el Servicio Extremeño Público de Empleo. La flexibilización de la normativa nacional permite que los profesores de formación profesional puedan impartir la formación de los certificados profesionales y, aprovechando esta flexibilización, el Gobierno de María Guardiola presentamos hoy conjuntamente un plan transversal de formación dual real, como decía la consejera, al 100% formación dual, que conecta la formación y los centros educativos con las empresas. Este ambicioso plan, además, contempla certificados novedosos en especialidades que nos han hecho llegar las empresas y que hacen referencia a familias profesionales como energía y agua, agricultura, sanidad, electromecánica, hostelería y turismo, comercio, electricidad y soldadura, entre otros. Este sistema único, posible gracias a que el profesorado de formación profesional de educación esté habilitado para impartir los certificados profesionales, nos permitirá una conexión real entre la educación, la formación y las empresas, que redundará en mejorar los datos de empleo y puede ser una herramienta contra el abandono escolar por las oportunidades reales de inserción laboral que va a ofrecer. Posibilita, por tanto, el retorno de muchas personas al sistema educativo, además de facilitar el acceso a la formación de todas las personas a lo largo de la vida, ya que se pueden cursar estos certificados, los puede cursar cualquier persona sin límite de edad que quiera formarse. Los centros privados que venían ofertando estos certificados profesionales van a seguir haciéndolo, porque este plan lo hemos diseñado con estrategia geográfica, como decía al inicio, de tal modo que no se produzcan duplicidades. Es decir, la formación en los centros educativos se hará complementando lo que ya ofertan los centros de formación acreditados. Me gustaría destacar que en este Plan Estratégico para la Educación Profesional de Extremadura 2024-2027 se han atendido los requerimientos de los grandes proyectos en marcha en Extremadura, como puede ser el caso de Envision. Hemos mantenido diferentes reuniones con la empresa, tanto por parte de la Consejería de Educación como por parte de la Consejería de Economía, y siguiendo las necesidades formativas de la empresa en cuanto a los certificados profesionales, vamos a implantar el certificado de gestión y supervisión del montaje y el mantenimiento de sistemas de automatización industrial en Fregenal de la Sierra, en el Instituto de Enseñanza Secundaria Eugenio Hermoso,
y en Plasencia, en el Instituto de Enseñanza Secundaria Virgen del Puerto, y el certificado de montaje y mantenimiento de sistemas de automatización industrial en Navalmoral de la Mata, en el Instituto de Enseñanza Secundaria Zurbarán, y en Plasencia, en el Instituto de Enseñanza Secundaria Virgen del Puerto. Estos certificados, como digo, van a servir para la demanda de perfiles que tiene el proyecto Envision en su arranque y otros empresas y empresarios que están en las cercanías de estos institutos de enseñanza secundaria. Y el mapa de formación profesional que se ha detallado para Envision, le vuelvo a ceder la palabra a la consejera Mercedes Vaquera, agradeciendo nuevamente pues, su trabajo y el de su equipo. Muchas gracias. Gracias, consejero. Bueno, pues Extremadura, como todos sabemos, tiene en el horizonte grandes proyectos industriales que se van a poner en marcha. Y sabemos, como he dicho al principio de esta intervención, que las administraciones debemos facilitar que esos proyectos que van a sumar riqueza y empleo en nuestra región cuenten con profesionales altamente cualificados, porque así es uno de los compromisos que se ha hecho desde este Gobierno de María Guardiola. Uno de los proyectos que tenemos ahora mismo entre manos, y como bien ha dicho el consejero de Economía y Empleo, es el proyecto de Envision, con el que hemos estado trabajando y en contacto permanente para dar una respuesta adecuada a sus necesidades desde hace bastantes meses. Es decir, esta oferta formativa de la que les voy a hablar ahora ha sido en coordinación con las personas, los responsables de la empresa Envision, con las personas de la consejería a todos los niveles, desde empleo hasta el propio consejero de la Consejería de Economía y Empleo, y con la consejería de la que le está hablando de Educación, Ciencia y Formación Profesional. De tal manera que hemos elaborado un plan especial de formación de implantaciones asociadas al proyecto empresarial de Envision, para los cursos que se van a impartir en el próximo año 24 y 25. En el Instituto Zurbarán de Navalmoral de la Mata tendremos un itinerario formativo de grado básico y grado medio de electricidad y electrónica e instalaciones eléctricas y automáticas, un grado superior de automatización y robótica industrial, un grado superior en sistemas electrotécnicos y automatizados, y decir que tanto este ciclo como el anterior, estos dos grados superiores, tendrán 2 turnos de mañana y de tarde para poder contar con más profesionales preparados y atender estas demandas. Y en el curso 25-26 se impartirá también el grado superior de mecatrónica industrial. Se van a ofrecer, además de estos tipos de grados, vamos a implantar 3 cursos de especialización que no pudieron arrancar el año pasado. El curso, cuando hablo del curso pasado, hablo del 23-24 por falta de alumnado, y que son los siguientes: digitalización del mantenimiento industrial en el IES Ciudad de Jardín de Badajoz, digitalización del mantenimiento industrial en el IES Sáez de Buruaga de Mérida y fabricación inteligente en el IES Cristo del Rosario de Zafra. Quiero recordar también que ya existen ciclos formativos en otras poblaciones y que tienen también su finalidad de responder a las necesidades formativas que va a necesitar el personal de Envision, como es el caso del grado de técnico superior en mecatrónica industrial, que se está ofertando en Badajoz, Jerez de los Caballeros y Mérida, de técnico superior en automatización y robótica industrial en Almendralejo y Cáceres, o el de técnico superior en sistemas electrotécnicos y automatizados que se está impartiendo en Azuaga, Badajoz, Cáceres, Castuera, Montijo, Valencia de Alcántara y Zafra. Y para el resto de mano de obra especializada que se necesite, puestos básicos u otras posibles demandas que puedan surgir, la propia empresa reconoce que con la oferta formativa que tenemos actualmente es más que suficiente. Aunque, repito, cualquier posible demanda futura estaremos igual de abiertos que hemos estado en estos meses para atender esa demanda. Por lo tanto, con esto damos por
expuestos, las bases del plan formativo y las actuaciones que se irán implementando para este curso, y quedamos a su disposición para cualquier pregunta o respuesta que podamos facilitarle. Muchas gracias. Muchas gracias. Hola, buenos días. Para la consejera era por que nos hiciera una valoración de los estudiantes de Erasmus que han resultado afectados en Francia, ¿no?, por la situación que han puesto en conocimiento de Inspección de Educación. Bueno, pues como ustedes saben, el procedimiento para acceder a estudios de Erasmus fuera es parte de los centros educativos que solicitan esa beca Erasmus directamente al SEPIE del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidad. Posteriormente, cuando se hace esta solicitud, pues se le da toda la información a alumnos y a familias para que conozcan cuál es la situación, dónde van a ir, el dinero que se le van a dar. ¿Qué ha pasado? Que en este caso concreto del que nos está hablando se han ido 2 alumnos a hacer sus prácticas Erasmus a Francia, como bien saben, pero uno de ellos no está totalmente conforme con el alojamiento donde están. De los 2, uno no ha hecho ninguna reclamación, es decir, que está contento, y el otro alumno, con toda su libertad y derecho, pues no le parece adecuado, y la familia nos ha remitido un escrito. Nos hemos puesto en contacto tanto con el centro como con la inspección en base a este escrito. Se le ha dado la opción de que vuelva. Sí que me gustaría decir que hay un coordinador, un profesor que está al lado de donde están estos alumnos para atenderlos directamente, y ahora, pues en función de lo que ellos necesiten, también la inspección están viendo las condiciones, y repito que nosotros hemos tomado todas las medidas de darle las posibles opciones que necesita, siempre y cuando no esté conforme, de volver, y por supuesto el profesor, un profesor que tenemos allí para que esté pendiente de este caso. Esa es, por supuesto, la oferta que nosotros hacemos para el curso 24-25, porque en base a las estimaciones que se ha hecho son los alumnos que se esperan que se matriculen de ellas. Estamos hablando de 1.585 jóvenes más que en este curso que vamos a terminar. Vale, sobre otra cuestión, ahora, del tema de Envision, no sé si tiene el dato de cuántas plazas en total de todos los ciclos que ha comentado y los cursos están destinadas para Envision. Sí puedo comentar que la demanda inicial que nos traslada la empresa para arrancar la producción son 300 trabajadores. El último dato que dio la empresa en febrero de este año fue que cuando esté en completa producción serán unos 3.000. Y la oferta que estamos haciendo supera esos 300 que necesita la empresa, puesto que la filosofía que tenemos tanto la Consejería de Educación como la de Empleo es ir formando más personal del que es necesario en las empresas para ir generando ecosistema, o sea, perfiles profesionales de los que son demandados por las empresas. Perfecto. Ya la última. Ha comentado todo lo nuevo, muy bien. Solo si podía precisar cuáles son los ciclos que se suprimen. Los 10 ciclos. ¿Perdón? Que me lo pasa a ella, dice. Ah, vale, los tengo aquí, pero si quieren los enuncio, pero si se los pasan ella, como quieran. ¿Quieres que lo pasemos o que lo digamos aquí? Vale, pues os lo pasan. Sí, hola, ¿qué tal? Buenos días. Yo quería preguntar si podían incidir un poco en la relación con las empresas, porque si ya toda va a ser dual, es un salto espectacular, ¿no? De 2% al 100%. ¿Ya están cerrados todos los casos de todas las empresas para dar continuidad a la formación de los alumnos de cara al año que viene? Empieza tú con empresas. Vale.
Gracias por la pregunta. A ver, la relación con las empresas yo creo que debe ser continua, debe ser dinámica y en la medida en que por normativa tiene cabida en el plan de formación profesional y en los certificados profesionales, hemos recogido todas las demandas que nos han trasladado. Por ejemplo, hay algunas demandas que no están aquí recogidas, por ejemplo, la formación para carretilleros, porque esto debe hacerse con la Fundación Laboral para la Construcción y no es este el ámbito, digamos, regulado para esta formación, pero en la medida que la normativa de la formación profesional y los certificados profesionales lo permiten, está recogida toda la demanda que nos han trasladado. Esto está vivo, evidentemente. Como decía, por ejemplo, carretilleros no están y pues, personal en el campo, por ejemplo. Hay otros ámbitos donde tenemos que seguir trabajando, pero desde luego el contacto con las empresas va a ser constante durante toda la legislatura y debe de ser un poco el que guíe la oferta formativa. Sí, pero yo me refería, igual lo he entendido bien, el hecho de que al ser toda la formación dual, entiendo que todos los alumnos, esos 24.000 que tienen posibilidad de acceder a estos estudios, van a realizar su formación en empresas. ¿Están todas esas empresas, tantas empresas, hay tantas plazas ya cerradas de cara al curso que viene para que puedan acoger a ese volumen de alumnos? Bueno, yo aquí quería hacer una aclaración. No todos los alumnos, la dualización empieza por el primer curso, con lo cual se reduce mucho el número de empresas que tenemos que tener para esa dualización. Sí que en principio, vamos a ver, todavía no tenemos cerrado ni número de matrícula ni nada, sí que tenemos cerrado esas empresas donde se van a llevar a cabo esa dualización, repito que es el primer curso, que no son los 24.000 alumnos, y por eso creo, por eso, no es que lo crea, estoy convencida, se lo digo con seguridad, la importancia que tiene en trabajar las dos consejerías conjuntamente y más, con la visión, ya no porque venga por una ley, que también la tenemos que cumplir, por supuesto, pero nosotros estamos convencidos de que tenemos que adaptar la oferta educativa, sea la que sea, a las necesidades empresariales. Educación, tenemos que trabajar conjuntamente con empresas. Y repito, creo que este plan de formación es el mejor ejemplo de cómo lo estamos llevando a cabo. Y en cuanto a la dualización y la relación con las empresas, también lo estamos haciendo de la mano. Y como bien ha dicho el consejero, así seguirá siendo en esta legislatura, porque así es como está apostando el Gobierno de María Guardiola. Muchas gracias. Una última pregunta. Si nos pudiera aclarar el futuro del Centro de Formación Básica de Construcción de Cáceres, de la laboral, que hubo ciertos problemas de convivencia y bueno, queda un poco en el aire qué futuro iba a tener el grado básico de construcción. ¿El de albañilería se refiere? Sí. Pues yo creo que ya lo he dicho en otras ocasiones, pero se lo vuelvo a decir. El ciclo básico de formación profesional en albañilería no se va a suprimir. ¿Por qué no se va a suprimir? En primer lugar, porque estamos hablando de alumnos especialmente vulnerables y que tienen que estar también escolarizados. Y así nos lo ha hecho llegar quien toma las decisiones al respecto, que es la Comisión de Escolarización, la que decide qué estudios deben analizar, deben seguir y cuáles no deben seguir. Y, por supuesto, atendiendo a las plazas vacantes que pueden haber y a las necesidades que hay en la zona. Por lo tanto, ese ciclo se va a mantener. Hablamos de la integridad de todos los alumnos, pues este debe ser un ejemplo para mantener esa integración de todos los alumnos, independientemente de su situación económica, de su situación social y de su situación geográfica. Son uno de los principios de los que partimos en este Gobierno.
Yo ahora mismo no tengo ese dato, no sé si el consejero, y entre otras cosas que como hemos unido la formación profesional consta de dos partes, una que tiene su formación para el empleo y otra que tiene lo que son los ciclos formativos. Tendríamos que sumar todo, pero no se preocupen porque, ya les digo, tenemos unos equipos maravillosos y en un rato se los facilitamos, cuando sumemos las dos partes. Nosotros lo que sí que vamos a hacer es medir el grado de inserción de cada política activa de empleo y de cada plan formativo uno a uno. Globalmente, yo el dato no lo tengo, pero se lo facilitamos a la Secretaria General de Empleo, lo averiguamos. Pero tenemos que ir midiendo uno a uno para potenciar a aquellos que generen más inserción y a lo mejor pues extinguir los que no la generen. Pero el dato global no lo tengo, disculparme. Consejera, comentaba que una de las novedades era los certificados y los itinerarios formativos para personas, que una de las novedades eran los certificados itinerarios formativos para personas con necesidades específicas de educación. ¿Podría concretarnos cuáles y hasta qué grado de necesidad o discapacidad tienen que tener esas personas? Bueno, pues aquí, si no le importa, se lo facilitamos posteriormente porque esta modalidad va a incluir tanto certificados como itinerarios de certificados. Por lo tanto, esa numeración, como es una relación, se lo facilitamos ahora en cuanto salgamos de aquí, porque es un listado. Pues muchísimas gracias por acompañarnos en este día y que tengan buena jornada. Muchas gracias. Muchas gracias.